Primera a los Corintios, capítulo 16. Dijimos el domingo anterior, no se pierda, hablando de este domingo, el domingo entrante, porque vamos a continuar con el tema, pero hoy vamos a recapitular un poco por aquellos que no pudieron estar el domingo anterior. El título es bastante fuerte, el del tema anterior. Fuerte, pero es bíblico. Y fue tomado de esta cita, Primera a los Corintios 16, 22. Dice la palabra, todos estamos con Biblia. Si al lado suyo usted nota que alguien que no trajo Biblia y usted puede compartir la suya, es un gesto bien bonito, un gesto de amor. Pues dice la palabra en 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Oye, esa carta ya Pablo la está terminando y de momento suelta esta última frase. Dice, el Señor viene. Y la palabra anatema es un término bastante fuerte, porque es sinónimo de condenación, de excomunión, de maldición. La palabra anatema, dijimos el domingo anterior, pero si alguien quiere tomar nota, significa condenado y castigado por la justicia divina. También significa excomunión, cuando alguien es separado de la comunión con el resto de creyentes. Y también significa maldito de Dios. O sea, Dios es un Dios de pasiones intensas, pero Él es equilibrado, Él es perfecto. Les decía que el título anterior intimida un poco, pero no es para asustar a la gente, sino más bien para traer una enseñanza que nos impulse a que nuestra comunión con Dios sea de más alta calidad y de más excelencia. El título fue La maldición de no amar a Jesucristo. De allí viene, anatema significa maldición. El amor es un sentimiento que está bastante deteriorado en este siglo XXI. Hoy prima la rebelión, el odio, el rencor, y parece que fuera una palabra algo en desuso, hasta se utiliza mal, porque la gente cuando opina, digamos, acerca del sexo, aunque sea pecaminoso, cuando no se hace lícitamente conforme al mandamiento del Señor, le llaman a la intimidad hacer el amor. Eso no es hacer ningún amor. Eso, tú sabes, eso es un derramamiento de pasiones que son naturales en el cuerpo humano, que Dios fue el que puso los órganos reproductores y a través del matrimonio Dios le da la libertad al hombre y la mujer por ese vínculo y por el pacto matrimonial, a que tengan intimidad, porque es la forma como la familia se multiplica, el género humano. El sexo no lo creó el diablo, sino Dios de una manera limpia y santa. Pero lo que Dios hace santo, el diablo lo corrompe, ¿cierto? Y por eso hay una distorsionada opinión acerca de lo que es el amor. El amor, los diccionarios tratan de definirlo, pero no hay una mejor definición que cuando Dios opina acerca del amor. Y la mejor opinión acerca del amor la tiene Dios, porque Él es amor. O sea, Dios no tiene amor, sino que Él es amor en esencia. ¿Me hago entender? Pero Dios no solamente es amor, sino que tiene una gama de atributos y de perfecciones que engalanan y que adornan su carácter. A veces la iglesia se queda como durmiendo de un solo lado, pensando que Dios es amor, pero Dios también es justo.
y Él es el justo juez y Él sabe cómo aplica la justicia. Dios es el Padre del derecho. Dios es soberano. Quiere decir que a Dios nadie lo gobierna, Él gobierna. Dios es la autoridad. No hay autoridad, dice la palabra, sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay en la tierra, por Él han sido delegadas. Son autoridades delegadas, pero la autoridad la tiene Dios. Así que quien puede hablar de amor es Dios, ¿cierto? Y nosotros tener entonces claridad en cuanto al concepto. Y Dios es merecedor, porque Dios escogió un pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo que fue escogido por Él antes de la fundación del mundo. Y quizás esto marca diferencia entre nosotros y otras iglesias que predican lo que nosotros igual predicamos, porque por la gracia del Señor nos ha conducido a conocer el verdadero evangelio de Dios, que es el evangelio de la gracia. No es el evangelio de la gritería, el evangelio de los insultos, el evangelio del fanatismo, sino es el evangelio de la gracia, que es el evangelio donde Dios se lleva todos los honores, porque Él es el que comienza la buena obra, Él la perfecciona y la termina. Nosotros simplemente somos beneficiarios de la gracia y del amor de Dios. Y nos han dado una victoria que no es nuestra, sino que Cristo fue el que la ganó. El evangelio predica a Cristo y nosotros hemos venido a Cristo y por el Padre hemos sido unidos a su Hijo. Pero hemos sido unidos a su Hijo porque esto estaba predeterminado antes de la fundación del mundo. De allí que sea tan importante nosotros conocer la verdad que nos hace libres. Todos nosotros pensábamos que el comienzo nuestro fue cuando nuestra madre, muy amorosamente, nos tuvo por 9 meses en su vientre y nacimos. Ella nos parió, pues, como es el término técnico. Pero la vida nuestra realmente, ahí comienza nuestra vida humana, cuando papi y mami se enamoraron, se casaron, y Dios les dio el derecho de recrearse en la intimidad y tener familia, que ese es el propósito de la familia, del matrimonio, porque este planeta es muy grande y solamente Adán y Eva eran los que estaban poblando la tierra. Pero el propósito de Dios era llenar la tierra de personas, de seres humanos. Pero el hombre pecó. Y siempre las prédicas nuestras, aunque yo no lo programo así, me llevan a un génesis, ¿cierto? A un principio. Y es cuando el pecado es la causa principal del caos en que vive actualmente la humanidad, después que han pasado miles de años. El pecado sigue haciendo estragos. Y el pecado corrompió el amor en el ser humano. No es que el ser humano no tenga amor, sino que es un amor que por causa del pecado es egoísta. Y la gente entonces le da por amar, entre comillas, a su manera. Pero la manera la pone Dios. Por eso hemos hecho insistencia en que el cómo, en cuanto a las cosas que debemos hacer, Dios es el que lo dicta, Dios es el que lo enseña, Dios es el que lo demanda. Y nosotros tocamos Marcos capítulo 12, si quieres vamos allí, pero creo que no les he dado el título de este nuevo mensaje. Si el título del mensaje anterior fue la maldición de no amar a Jesucristo, el título del mensaje de hoy es la gran bendición de amar a Cristo. ¿Qué le parece? ¿Te consuela el título? La gran bendición de amar a Cristo. Y estuvimos hablando previo al inicio de este compartir, que Dios quiere prosperarte a ti, hermano querido, hermana, en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hoy en día las iglesias predican una prosperidad material nada más. Llama impacta, eso es un engaño. Usted para recibir bendición de Dios no tiene que dar dinero, no tiene que estar pactando nada. Tómate esta agüita, mira que ya lloré esta agüita, si te la tomas Dios te va a sanar. Son estrategias humanoides
para engañar a la gente. Obviamente una persona que está enferma y le dicen que esa agua sana, se la toma. Pero Dios sana a veces sin tocarte. Amén, como lo ha hecho aquí, y que nosotros hemos sido beneficiarios de su don sanador. Ok, entonces, para los que toman nota, el título del compartir de hoy es La gran bendición de amar a Cristo. En Marcos 12:28 dice, acercándose uno de los escribas, que era un doctor e intérprete de la ley, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús, que es Dios manifestado en carne, le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás, aquí está la palabra que hoy vamos a estar tocando seguidamente, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, no solamente es el primero, sino el principal. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho. Porque este hombre conocía las escrituras. Y él le tiró ahí un cuestionario como para corcharlo, pero el Señor se la sacó del estadio, como decimos coloquialmente. Así que el escriba tuvo que decir, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Hasta ese momento, y lo digo con mucho respeto, nadie hablaba de tres personas distintas y un Dios verdadero. Porque Dios es, dígalo más fuerte, lo acabamos de leer, como lo mencioné en la predicación anterior. Y dice el escriba, y no hay otro fuera de él. O sea que Dios no tiene otro Dios al lado ni al frente. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo, es más, diga fuerte, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No tienes que ir para Monserrate a subirte de rodillas y ponerte piedritas en los zapatos en Semana Santa y ponerte aquí un velo en la cara y darte látigo y arrancar para Santo Tomás. La gente, por ignorar las escrituras, hace de cuanta cosa tratando de agradar a Dios. Pero al Señor se le agrada es por la fe. Porque el gasto de todo lo que había que hacer, que nosotros no podíamos hacerlo, lo hizo Cristo. ¿Cuántos le bendicen? Amén. Cristo es el campeón de nuestras vidas. Él se ganó lo que para nosotros era imposible ganar. De nosotros satisfacer el querer del Señor. Oye, yo que soy el creador, y aquí parafraseo, yo quiero que la creación entienda que yo soy merecedor y soy digno de ser amado. O sea que Dios no nos creó a nosotros para que vivamos como querramos, sino, es más, en términos humanos, el primer mandamiento con promesa es que Dios le dice a los hijos, honren a sus padres. Honra padre y madre para que tengas días buenos y te vaya bien en la vida y seas de larga vida. Amén. O sea, está hablando de tu papá y tu mamá. Pero resulta que más arriba de tu papá y tu mamá está Dios, que fue el que creó a tu papá y a tu mamá y a ti. Entonces, si Él nos enseña a honrar a papi y mami, ¿cuánto más al que hizo a papi y mami? Y que Él fue el que nos formó en el vientre de mami. Cuando tú vas a la palabra y estudias disciplinadamente las escrituras, tú terminas descubriendo, y todavía nos queda faltando, cuán sabio es Dios. ¿Quiénes aman a Cristo Jesús? Hermano, atiende bien.
de labios, de boca, todo el mundo ama a Dios. Señor, yo te amo, yo te quiero. Pero mucha gente lo hace en ignorancia, pensando. Porque es que también con el pecado entró la mentira. Y usted sabe que hay esposos que le dicen a la esposa, te amo, y es mentira, no la aman ya. Tienen sus agencias por otros lados. Hermano, el pecado ha hecho más daño de lo que usted se imagina. El pecado destruye hogares, destruye comunidades enteras, destruye la salud. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Es muerte, y Dios no está jugando cuando hace esas advertencias. Entonces, Dios es el que mejor puede opinar de quiénes son los que le aman. O sea, no es la opinión mía, no es la tuya, nada de eso es válido. Quizá entretenga a 2 o 3, pero dice, por ejemplo, y no tiene que buscarlo porque esto ya está en el video anterior. Simplemente es como un recorderis. Y si usted tiene la habilidad de tomar notas, pues vaya escribiendo. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios. Diga, este es. No es será ni fue, no, este es el amor a Dios. ¿Qué cosa? Que guardemos sus mandamientos. Ya no es primera de Juan, sino el libro de Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos, el que los tiene, oye esto, y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos comprenden aquí el español? ¿Sí? Ok. Quiere decir que cualquier persona que asiste a una iglesia puede hacer 1000 pantomimas y hacerle creer a todo el mundo que ama a Dios. Pero el que pesa los corazones es Dios. Amén. Porque Dios es el que sabe si usted guarda o no sus mandamientos. En Juan capítulo 14, ahí mismo en ese capítulo 14, verso 23, Jesús le dijo a Judas, no el Iscariote, el traidor, sino que este Judas era medio hermano de Jesús de Nazaret. Pues Jesús le dijo, porque él le preguntó, ¿cómo así que nos restaurarás a nosotros y entonces Israel? Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, no es que Dios dice, haz esto y tú no lo haces y después viene con el descaro a decirle, Señor, cuánto te amo. El Señor dice, no, tú eres un cheque chimbo. Tú eres un billete de 3,000. Eso no existe. ¿Ok? Romanos 8:28 dice, Juan 14:24 dice, el que no me ama, y por eso fue que hablamos de la maldición de no amar a Dios. Y este mensaje es para todos nosotros, empezando por mí, porque nosotros cuando nacimos, ninguno de nosotros amaba a Dios, ninguno. Aprendimos a amar a nuestros padres y por ahí paré de contar. Pero en Juan 14:24 dice, el que no me ama, oye bien iglesia, se limpiaron bien todos los oídos. No hay cera por ahí tapando, nada. Oiga esto. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Es un mentiroso. Entonces, mire, los mandamientos de Dios son tan importantes. Y aquí cabe hacer una aclaración porque donde se predica gracia, mucha gente interpreta que ahora no hay que obedecer los mandamientos, no porque estamos en gracia. Una vez salvo, siempre salvo. Yo brinque, explote por donde explote, como quiera, voy para el cielo. Y vas, decía Carlos Reyes. Porque había un cántico, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Y Carlos Reyes decía, te vas, te ibas. A la gente que está jugando, oye esto, porque hay mucha gente, en todas las iglesias entra gente, tú sabes, disfrazada de cristiano.
por la fe recibo que hoy no vinieron. ¿Sabes? Aprenden a decir aleluya, gloria a Dios, amén, amén, me voy con Él. Se aprenden los cánticos y hasta pueden ocupar cargos en la iglesia y subirse al púlpito y predicar con excelencia y hablar en lenguas y todo lo demás. Pero el que pesa los corazones es Dios. En Jeremías 17:9, Dios habla a través del profeta y dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y además de engañoso, perverso. Hay una traducción inglesa que dice incurable, desesperadamente impío. Por eso es que en el nuevo nacimiento, el Señor no nos da un nuevo nacimiento y nos deja el mismo corazón, sino que nos pone otro. Nos quita el corazón de piedra y nos pone otro. Con ese corazón podemos amar al Señor. Por eso en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en el corazón de sus hijos. Porque de nosotros no va a salir amor para Dios así a la bulla de los cocos. Tiene que producirlo Él. Él tiene que sembrarse en nuestros corazones y como Él es amor, entonces Él va a generar ese amor en nosotros. Y nosotros, en la medida que vamos creciendo espiritualmente, tú vas adquiriendo madurez y más comienzas a amar las cosas de Dios, pero al tiempo comienzas a aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender? Ok. Entonces, es un peligro terrible estar fingiendo en una iglesia que yo estoy bien con Dios, que yo nada. Y gracia y paz, mi hermano. O como dicen en otras iglesias, Dios te bendiga y Dios te guarde y Dios esto y Dios lo otro. Por eso en Mateo 7:21, el Señor dice, ponga mucho cuidado, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oye esto, muchos, y ese muchos es millones y billones y trillones de gente, muchos me dirán en aquel día, cuando Él se siente en su trono como juez, Señor, Señor, pero si en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios, hicimos tantos milagros, Señor, que parece que no nos has nombrado, no estamos en lista, y sé que ustedes no están en lista. No habrá aquí un error. Y dirá el Señor, error en el cielo. Quítenlo de mi vista, este es un hacedor de maldad. Así que si hay alguien aquí que está jugando al cristiano, para engañar a alguien, al pastor, a su papá, a su mamá, a la esposa. Entonces está aquí jugando el papelón de su vida. Aquí engañando a todo el mundo, hasta el pastor, pero a Dios no. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermano, es una soberana estupidez, después de conocer esta palabra, perdóneme esta expresión tan fuerte, después de conocer al Señor, si es que usted lo ha llegado a conocer, tratar de burlarse de Él. Que el Señor diga, no te metas por ahí, y tú digas, por ahí es que me voy a meter. Y hay que tener mucho cuidado, porque toda persona que está aquí quiere obedecer a Dios. No me malinterprete, tú quieres. Y si eres cristiano y naciste de nuevo, yo sé que quieres. Pablo quería. Pablo dijo, yo quiero hacer el bien, pero es que yo hay una ley que corre por mis miembros y Dios me ha revelado que esa ley es una ley del mal, es una ley de pecado. Le escuchaba decir a un predicador que yo admiro, que él decía que Dios tiene para nosotros una agenda para que te vaya bien, mi hermano, pero la carne tuya y mía tiene otra agenda que es absolutamente contraria a la agenda de Dios. Es la agenda donde tú quieres hacer lo que tú quieres, porque a la carne nuestra
La carne nuestra es incurablemente enferma de pecado, es adicta al pecado. Así como alguien que cayó bajo en el camino de las drogas, así es la carne. Es adicta al pecado. Por eso Pablo, cuando habla a los Efesios, dice que nuestro viejo hombre, no el nuevo, sino el viejo, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y por eso la palabra nos exhorta a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y de esta manera podemos comprobar, a vestirnos del nuevo hombre. Y en Romanos dice que de esta manera podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es absolutamente agradable y placentero amar a Dios a la manera de Dios, porque uno se alinea con la existencia, el ser, la razón de ser de los humanos. Dios no creó a la humanidad para que la humanidad le diera la espalda como el día de hoy. El mundo entero le ha dado la espalda a Dios. Los jóvenes no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque los jóvenes aman el pecado. Y entonces están viendo los ejemplos en los compañeros de clase, compañeros de universidad, etcétera, etcétera. Y ahora con tanto adelanto tecnológico, tanto videíto que hay, perdónenme la expresión, tanta porquería y tanta baratija que hay en las redes sociales, hay cosas buenas también. Porque en internet trae beneficios, pero también depende, ¿no? Las circunstancias. Hermanos, en 1 Corintios 8:3, la Biblia dice que si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Claro. En 2 Timoteo 2:19, también lo vimos el domingo anterior, dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, oye, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y en Romanos 8:28, no hay iglesia cristiana donde no se mencione esto, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, a los que el grupo de los que aman a Dios, ¿cuántas cosas les ayudan a bien? ¿Cuántas cosas les ayudan a bien? Todas las cosas les ayudan a bien. Hasta momentos de adversidad por lo que tú pasas, Dios tiene todo el poder para enderezar tus veredas y bendecirte. Y hay veces en que Él te tiene que apretar y te van a brotar lagrimitas y vas a padecer un poco. Pero Dios, si Dios te escogió, Él te va a meter en el cielo con cuerdas de amor o con cuerdas de dolor, pero que te mete, si te escogió. Amén. Más vale que seamos dóciles, ¿verdad? Y qué bueno es que sobre la marcha no estemos nosotros obedeciendo a Dios por fuerza, sino porque Él nos enamora. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Ojo con esto, iglesia. Esa es la mejor táctica para uno agradar a Dios. En los matrimonios, en las relaciones familiares, los hijos con los padres, donde tú, en la parte académica, en la parte empresarial, profesional, emplee eso que empleó el Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Dedíquese a caer bien donde usted va y usted está sembrando. Sea amable, cortés, sepa interactuar con las personas. Cuando esté en un grupo, no tome la palabra usted y nunca la suelta. Deja que el otro hable también. Oye, sé decente. ¿Qué pasó? Amable. Ahora, hermanos, vamos a entrar en materia. Porque Cristo habló de un nuevo mandamiento. Y en Juan 13:34, Él dijo: un mandamiento nuevo os doy. Hay que establecer una diferencia entre mandamiento y un consejo.
Aunque para nosotros es un consejo de Dios, para nosotros es ley también. A la carne no le gusta la ley, la carne la aborrece, pero tu espíritu se deleita. Pablo dijo en Romanos 10:22, dice, porque según el hombre interior, ¿me deleito en qué? ¿Me deleito en qué? En la ley de Dios. Y deleite es placer del ánimo y de los sentidos. Yo te digo una cosa, yo estoy predicando hoy con un gozo inmenso, porque esto es lo que más me gusta a mí. Cuando estábamos cantando, hoy te rindo miserios, ese es mi gozo. ¿Tú sabes lo que es ser hijo de Dios? Tú estás del otro lado, ya tú pasaste a la otra orilla. En lo que uno va atravesando el río, el mar, va a haber turbulencia. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado en el barco? Y se formó el revolú ese en alta mar y las olas se metían. Que Pedro y el Señor durmiendo, ay Padre mío, el Señor durmiendo en medio de la tempestad. Que Pedro dijo, Señor, 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 ¿no te das cuenta que perecemos, nos vamos a ahogar aquí todos? Oye, Pedro, me dañaste la siesta y la barca. Y se levanta así, ese es nuestro Dios, se levanta así y el viento soplando así y las pestañas a Pedro se le iban para atrás, ¿sabes? Del viento recio. Y el Señor le dice al viento, calla, enmudece. Y ya está, ¡guau! Se calmó todo, las olas se calmaron y hubo bonanza. Ese es el Dios que está en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades. Nosotros a veces nos angustiamos de más, pero Él tiene control de todo, hermano. Ahora, un nuevo mandamiento os doy. Y aquí está tratando del amor entre nosotros. Y es sorprendente lo que el Señor trae a partir de este momento para con nosotros. Y he rogado a Dios que nos revele esto. Porque fíjate, el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Cristo lo conocemos como el Hijo de Dios. Pero cuando el Señor te abre un poquito más las cortinas, tú te das cuenta que Cristo es Dios manifestado en carne. Dios se hizo hombre. Pero Dios nunca dejó de ser el Padre. Cuando se hizo hombre, pues obviamente a Jesús hay que llamarle el Hijo de Dios porque nació como nacemos todos los hijos, por el vientre de una mamá. Pero es un misterio y es un misterio grande. Que aquí en el ministerio poco a poco el Señor ha ido revelándose a nuestras vidas para creer como dice la Escritura. En este ministerio creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero en la interpretación no lo hacemos como lo hace el hombre, sino como Dios se revela a sí mismo. Porque Dios es un misterio. Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y qué significa nadie? Cero. Ni nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que esto no es soplar y hacer botella, como decía mi tía. Sino es que si Dios quiere, se revela a tu vida. Y si Dios no quiere, no se revela. Pero yo creo que hoy quiere. Por eso cuando el escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Dice, bueno, el primero de todos es, oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es, no se equivoquen. ¿Tú crees que Dios no sabía que el hombre iba a dividirlo? Pero Dios no está dividido. Dios es uno. Amén. Pues bien, vamos a 2 Corintios capítulo 5. Oye, aquí tenemos nosotros buenos discípulos, hermanos, estudiosos de la palabra del Señor. Así que hoy tú escoges si ser un bendecido o un anatema.
Es decisión tuya. Después no te quejes. No, que el culpable esto es el presidente. Ningún presidente es el culpable. Eso depende de si tú, cómo está la calidad de tu amor hacia Dios. Si está en deterioro, en bancarrota o está en alza. ¿Siguen contentos? ¿Sí? Oh, felices, hermano. Mire esto. Capítulo 5, el verso 19. No es el 19. Es el 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, vamos a ponerlo completo. Está saliendo la cita en la pantalla, vamos desde el 14. Porque es bien interesante y hoy tú lo vas a ver. Mira, esto lo leemos todos los domingos. Yo me lo sé de memoria. Dice el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para que los que viven, lo que cantamos ahorita, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpitar. Ok, eso es sacado de la palabra. Por la fe yo recibo que eso es verdad. Entonces dice la palabra, de manera que nosotros, verso 16, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, pero quiero que el énfasis en lo que viene. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, la iglesia dígalo fuerte, ya no lo conocemos así. De esto no escucho que se predique hoy en ningún lado. Ya no conocemos a Cristo como lo conocimos según la carne. Y acuérdate que Cristo es Dios. Y la palabra dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Entonces, para amarle hay que conocerle. Yo nunca hubiera amado a Silvia Mercedes si no la conociera. No la conozco. Me impresionó a primera vista. Claro. Casi me da un síncope. El corazón se me quería salir. Y yo no sé, yo escuchaba un coro que me decía, esa es. Pero yo no puedo decir que la amé enseguida. Es un gusto, una atracción, pero ya después con vista, trato y comunicación, pues las cosas empiezan a funcionar. Se manifiesta lo que hoy llaman la química. Amén. Eso es en términos humanos. En términos espirituales, para amar a Dios hay que conocerlo. ¿De dónde tela si tú no conoces? Es difícil amar a alguien a quien uno ve. Ahora, si Dios no se ve. De allí que sea tan importante escudriñar la palabra. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Entonces a Cristo ya no podemos conocerlo según la carne. Pero cuando dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, no es porque ahora sea otro Cristo, sino que somos nosotros los que somos otras criaturas, nacidos de nuevo. Entonces, según la carne, nosotros en la primaria nos metieron religión. Yo di por 5 o 6 años una materia, religión, y aparte historia sagrada. Y bendigo a los profesores que me enseñaron eso. Después filosofía. Pero no es hasta cuando el Señor te aborda. Saulo conocía las escrituras de rabo a cabo, pero no conocía a Dios. Tuvo Dios que manifestársele en Cristo Jesús, camino de Damasco, entrando a Damasco. Y tuvo el Señor que hablarle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dios a cada uno de nosotros nos salió al encuentro de diferentes maneras y por eso es que estamos aquí.
Pero a partir de nosotros escucharle a Dios a través de la evangelización y de haberle pedido perdón por nuestros pecados, allí se produjo un nuevo nacimiento, pero en el nuevo nacimiento nosotros tenemos que educarnos también. Tú puedes ser un profesional en la materia, en lo que tú estudiaste, y una persona de experiencia y tener, bueno, que te buscan para peritajes y cosas así. Pero eso no significa que esa misma experiencia y esa misma madurez ya la tienes en Cristo Jesús. Si naciste de nuevo, tú no naciste con la misma edad que tienes tú cronológicamente en tu condición humana. Tú naciste bebé. Y ese bebé hay que alimentarlo. Y la Biblia tiene, esto cada rato yo lo estoy predicando, la Biblia tiene leche para el bebé. Pero después, en la medida que tú vas conociendo más la palabra, vas conociendo más a Dios por la palabra, el alimento va cambiando hasta que tú llegas a ingerir alimento sólido, que es para los que han adquirido madurez. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces a Cristo hay que conocerlo para amarlo, porque Cristo no, discúlpeme la expresión, no traga entero. En la palabra, Dios se queja de un pueblo que lo alababa de labios para afuera. Y entonces quedó escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, hermano, hay mujeres, hermanas inclusive en la fe, que se quejan porque nunca el esposo tiene una muestra de afecto, de cariño, tú sabes, de reconocerle, porque el hombre y la mujer son absolutamente diferentes. Comenzando desde la parte física, emocional, es diferente. Dios dice, hey, no maltrates a tu mujer, porque la mujer es un vaso más frágil, que con cualquier toquecito se quiebra. Y hay hombres tan déspotas y tan rudos. Yo fui así. Pero el Señor, Dios mío, ¿qué no ha hecho para tratar con esa rudeza? Y gracias a Dios que pues, mi esposa nunca me dio motivos para ser rudo. Pero son cosas que vienen a veces con la misma niñez. Y por eso los matrimonios se rompen, porque el mandamiento es: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. O sea que el cómo no es como tú quieras, sino como Dios dice. Si tú no haces las cosas como Dios dice, no le llames Señor, porque Señor significa tú eres mi amo y yo estoy sometido a tu autoridad. Lo que tú digas es lo que va y es lo que yo voy a hacer. Pero cuando Dios te dice, haz esto y tú no lo haces, ¿para qué le dices Señor? Estás perdiendo tu tiempo. De ahí es donde viene Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En otras palabras, Cristo le dirá, yo nunca fui tu Señor, no seas mentiroso. Por eso es que tú no estás aquí. Tú eres un maldito anatema. Digo, eso no es contigo, sino que así le dirá el Señor. Ahora estamos conociendo el amor de Dios, la paciencia del Señor, pero cuando se siente como juez, ahí no hay magnífica que valga. Decía mi tía Fide, ay Padre. Y nosotros, atiende bien, ahora conocemos, esta es la parte jugosa de todo esto. Y por eso Dios permitió que te pusieras así tan bonito, tan simpática, tan simpático, bien elegante. Porque tú venías a un encuentro con el Señor. Amén. Oye, felicita a la persona que tienes a tu lado y oye, qué bien te ves. ¿Ah? Se nota que hay gracia en tu vida, dile. Oye, ya no eres el maluco que eras antes, oye. Atiende bien. Nosotros en la carne conocimos algo de Jesús de Nazaret, pero ahora hubo una transformación, queridos hermanos. Y es que
Dios se manifestó aquí en la tierra con un cuerpo humano. Ese cuerpo humano está glorificado arriba en los cielos. Pero Él decidió, porque Él lo que quiere es llevarnos a las moradas eternas. Donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Pero en lo que eso pasa, Él nos bajó el cielo. Él bajó su reino y lo introdujo en nuestro hombre interior el día de Pentecostés. En todas las iglesias se predica que el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió y la iglesia fue llena de poder, y al otro día Pedro le dijo al cojo, levántate, y el cojo se sanó y comenzaron los milagros y las sanidades. Pero es que ocurrió, eso es bueno, y son milagros que enaltecen al Señor, pero pasó algo que a veces que la iglesia en algún porcentaje ignora, que hubo una fusión entre Cristo y la iglesia. Y a partir del día de Pentecostés, la iglesia quedó como el cuerpo de Cristo. Entonces, si a Cristo ya no lo conocemos según la carne, ahora lo conocemos como lo presenta el Evangelio. Él la cabeza y nosotros el cuerpo. Por eso es que yo siempre estoy insistiendo en que Él está aquí. ¿Me estoy haciendo entender? Y estoy seguro que la revelación está explotando en tu cabeza. Por eso, en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 12, no, esto es maravilloso. Yo leyendo esto me maravillo y le doy gracias a Dios porque en todas las iglesias se predica que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, pero no los unen. ¿Aló? Porque el cuerpo es visible, porque tú tienes una parte que es materia, pero la cabeza es invisible. O sea, que hoy tenemos todas las garantías, conforme a las Escrituras, que Cristo está en medio de nosotros. Que aquí cuando cantamos no le estamos cantando al viento. Hay una receptividad de parte de Dios. Cuando la alabanza es original y es sincera y es honesta. Dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Amén. Entonces, mira lo que dice. Verso 12, capítulo 12, verso 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno, mira para acá, iglesia. Y no cierres la Biblia. Mi nombre es Freddy Palma Gutiérrez, ¿ok? Y yo soy un espíritu que vive dentro de este cuerpo. Este cuerpo es mi casa temporal de habitación. Cuando el Señor lo decida, yo voy a salir de este cuerpo y esto es polvo comprimido que va para el cementerio. Esto es tierra, ¿ok? Pero yo no muero, yo me voy para el cielo y entro a las moradas eternas. Esa es la muerte. Por eso Pablo dijo, la muerte es ganancia. Ya no me voy a enfermar más, ya no tengo que me tomen la presión, ya no tengo que ir a controles cada 6 meses. Que yo voy. Entonces, fuera de mi cuerpo no hay otro Freddy Palma. Ahora, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios. Y fuera de Cristo no hay otro Dios. No hay otro Cristo al lado, ni a la derecha, ni a la izquierda. Por eso dice la palabra que en Él, no dicen ellos, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la divinidad, todo lo que es Dios habita en Cristo Jesús. Colosenses 2:9. Y en el verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Pero no se te olvide, cuando yo te digo mira hacia el frente, no es que yo sea aquí egocéntrico, sino que yo quiero que tú veas que yo vivo en un cuerpo y así es Cristo. Mira lo que dice el verso 12.
Primero a los Corintios 12:12. Porque así, diga así. Diga, no asao, sino así. Como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son cuántos cuerpos? Un solo cuerpo. Diga así. Diga así también. Es Cristo. Eso está clarito ahí. Que así como el cuerpo humano es uno y ese cuerpo dentro tiene un montón de miembros que no sé ni cuántos son, pero no obstante que son muchos los miembros del cuerpo, el cuerpo es uno solo, así también Cristo. Yo quisiera bajarme de aquí, pero entonces esto se está grabando y hay una cámara que me está enfocando. Y entonces mira lo que dice el verso 27. Vosotros pues, yo quisiera leer todo el capítulo, pero saldríamos muy tarde. Vosotros pues sois los cuerpos de Cristo. El cuerpo de Cristo y miembros. Fíjate que cuando habla del cuerpo habla en singular y cuando habla de los miembros habla en plural. Y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿cómo puedo describirte yo a Cristo? Yo, desde mi derecha, yo voy haciendo un barrido con mi mano. He aquí los miembros del cuerpo. Cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. Y hubo una fusión, una adherencia. El día que tú recibiste a Cristo, fuiste unido a Él. Ahora, no me malentienda, Cristo está en los cielos y lo llena todo. Pero a partir de Pentecostés entró en la iglesia, constituyendo a la iglesia en su último templo. Por eso al pueblo de Dios se le llama pueblo de Dios. Se le llama los hijos de la fe, la familia de la fe. Se le llama el edificio de Dios. Piedras vivas del edificio de Dios. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Renovar nuestra mente. Echar mano de los recursos que el Señor nos ha dado para que nuestra mente sea renovada. Todavía estamos tan ligados a la tierra, pero nosotros no somos de aquí. Cristo dijo, vosotros no sois del mundo. Como tampoco yo soy de este mundo. Yo soy de arriba, le dijo él a los religiosos. Ustedes son de abajo. Somos un pueblo especial, mi hermano. Ya olvídate, ya no, el contentamiento nuestro no es que soy evangélico, gran cosa, que soy cristiano, soy católico, eso no salva. Y por eso es que Dios quiere renovar nuestro entendimiento. En Romanos 12, en el verso 1, dice, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, cuide su cuerpo porque ese cuerpo no le pertenece a usted, Cristo lo compró. Para vivir dentro de ti. Y después dice, no os conforméis a este siglo, sino, mira, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea que en una iglesia no debe primar es la gritería, el escándalo. Vamos a hacer trencito. Digo, aquí remolineamos cuando hay que remolinear, nos gozamos, danzamos. Pero cuando hay un estudio así hay que estar pendiente porque esto es lo que te hace libre a ti. Esto es lo que quita tus miedos, tus temores, tu angustia. Esto es lo que va generando confianza en ti por la calidad y excelencia de padre que tú tienes. Esto no es una religión. Cristo no era evangélico. Cristo no era pentecostal, y no es una crítica a nadie el que se sienta, el que vaya a una iglesia pentecostal, gloria a Dios, como quieras, hermano. Pero es la relación con su Padre. ¿Ah? Decía Cristo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo
el Padre, porque yo hago, pero con gozo, con gran entusiasmo. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. La conexión de un verdadero hijo de Dios integralmente en su comunión con el Padre. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso Cristo no tenía problemas. Él no tenía problemas ni andaba acomplejado porque nació por allá en un pesebre. Y cuando necesitó de un burro, le pidió un burro prestado, aunque el burro era de él. ¿Aló? Amén. El árbol, el tronco del árbol donde Él fue crucificado, Él creó ese árbol. Él lo creó todo, pero por amor a nosotros se hizo hombre. Entonces, si Cristo ahora se metió en otro cuerpo que es más grande que el cuerpo físico que Él tuvo y que está por allá en el cielo y que un día nos vamos a encontrar con Él, entonces amar a Cristo para no caer en el anatema, ¿sabe cuál es el termómetro? Que tú y yo amemos a los hermanos. Porque entonces si amamos a los hermanos, estamos amando a Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Vamos a mirarlo en Primera de Juan capítulo 4 y creo que ahí vamos a terminar por hoy. Primera de Juan capítulo 4. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo, el verso 7 del capítulo 4 de la primera epístola o carta del apóstol Juan. Amados, mira qué trato. Así es que tratamos aquí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el dueño del amor? Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más? Y conoce a Dios. Ahora, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, no asado, así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Por eso yo te decía, no lo adores en una estatua, ni en un pedazo de yeso, ni en una estampita, ni en una medallita. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bueno, esto te lo lees todo en tu casa. Dice el verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Dígalo más fuerte. Hermano, mire, nosotros todos queremos ser amados. ¿Quién no? Oh, pastor, yo soy feliz que me odien. O sea, yo hago fiesta con que me odien. A mí me gusta caer mal donde llego. Tú tienes que estar mal de la cabeza si tú, ¿verdad? Todos queremos ser amados. Yo quiero que mi esposa me ame, que mis hijos, que ustedes. Pero ¿qué debo hacer? ¿Quedarme en la hamaca esperando que ustedes me amen? No, yo tengo que amar de primero. O sea, tengo que tomar la iniciativa. Amén. Aunque a mí no me amen, pero yo le estoy cumpliendo al Señor.
Por eso es fácil, si nosotros nos decidimos a obedecer a Dios, es fácil amar a los enemigos. Eso es bien difícil en términos humanos. Pero el Señor dice, miren, si ustedes saludan al que los saluda, ¿qué han hecho de más si así hacen los del mundo? Y ojo, porque aquí hay gente que debe estar resentida con alguien porque te hicieron alguna jugadita fea. Tú de buena fe prestaste y no te pagaron. Alguien te pisó un callito, alguien te molestó un familiar. Hay molestias, pero entonces el amor hacia Dios. Acuerda, el que me ama, mi palabra guardará. Cristo en la cruz del Calvario, se habían saciado dándole golpes, lo desfiguraron de tal manera que no había parecer en él ni hermosura. Ya estaba diezmado en sus fuerzas, había tenido una terrible hemorragia y con las pocas fuerzas que le quedan, dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y tú y yo a veces no podemos perdonar. Por eso el perdón no puede ser a la manera tuya, de labios para afuera, porque Dios te va a probar a ver si es verdad que tú perdonaste. Ten cuidado cuando tú le digas a alguien, no, ya yo te perdoné. Bueno, tú lo dices en fe, pero después analiza si es verdad lo que tú acabas de decir. Porque si tú vuelves a tocar el tema con otra persona y a estar contando la historia tuya, no, si eras lo que me hizo, tú no has perdonado nada. Cuando tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona y no se lo anda contando a todo el mundo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ahí parece que la palabra está abriendo surcos. Verso 20, y aquí viene. Si alguno dice, yo amo a Dios. Hago una pregunta, paramos aquí. Ahora no sea timidito, contésteme fuerte. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Eso no es fuerte. Esa es una declaración bastante débil. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Amén. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo no estoy dudando nada. O sea, yo no soy juez tuyo. Y me alegro que tú ames a Dios. Pero fíjate lo que dice la palabra. Si alguno dice lo que tú acabas de decir con el amén. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano. ¿Es qué? Pinocho. Es mentiroso. Tiene la nariz larga. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Y dónde está Dios? En ese hermano. Porque ese hermano es un templo del Espíritu Santo. Entonces, el termómetro para yo saber si amo a Dios es que te ame a ti. Porque si no te amo a ti y le digo a Dios yo te amo, soy un mentiroso. Y los mentirosos, con los cobardes, los fornicarios, los adúlteros, no entrarán al cielo. Ni los avaros, ni los codiciosos. Hermanos, Dios es bien serio. Esto hay que tomárselo en serio. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Qué silencio y qué bueno que estemos en esta reverencia a estas alturas de la predicación. Ay, que al primero que les llega esta palabra es el que está hablando para mí. Ay, Dios mío, un pastor que no ame a su congregación. Dedíquese a otra cosa. Pero esto no se aprende de un día para otro. Esto, tú sabes, mucha agua tiene que pasar por debajo del puente. Al pastor tiene que enterar, mira, hablaron mal de ti, dijeron esto. A mí me dicen unas cosas, pero como yo amo al Señor y quiero demostrárselo, yo perdono. Antes no, antes ¿qué? Y se de una vez tirando ya de ganchos de derecha. Mira, vamos a leerlo de nuevo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este consejito. ¿Este qué? Este mandamiento de Él.
El que ama a Dios, ¿qué más? Ame también a su hermano. Ese hermano que tú tienes a tu lado, el que tienes adelante, el que tienes atrás, es bien valioso para Dios. Y Dios está pesando los corazones. Amén. Y es imposible que a veces en la iglesia no se manifiesten algunas desavenencias, pero en esta palabra hay recursos para solventar cualquier cosa que pase. En los matrimonios, ¿cómo me cuesta a mí, hermano? Ya cuando la persona se decide, yo no puedo obligarla. Pero yo aconsejo, oye, camina una millita más, no te divorcies. Y que lo haga el mundo, vaya y venga, pero a veces eso pasa también y no cuestiono a nadie. Pero en lo que pueda, yo siempre voy a aconsejar, oye, vamos a dejar que Dios nos haga una evaluación a ver cómo estamos nosotros en la materia amor, porque es lo principal. Porque hay maldición en no amar. El mundo oye una prédica de esta y a menos que Dios los toque, pero se burlarán de esto. Mira, este bigotudo hablando ahí ese bigotudo arcaico y vetusto y anacrónico. Pero hay ciencia en lo que estoy hablando. El que ama siempre va ganando. ¿Qué esposa, qué esposo? A veces se queja de más y ya tú no me quieres. Pero como que no damos el paso, yo voy a amar primero. ¿Aló? Como hizo Cristo, ninguno de nosotros le amábamos. Yo digo una cosa, no lo hemos visto y lo amamos. ¿Cómo será el día que Cristo se aparezca a ti? Tú vas a pegar a correr y yo también. Que Él llegue primero. Así que, hermano, no tenemos excusa. Comience amando usted. El matrimonio puede reverdecer, puede florecer nuevamente y dar fruto. Si tan solamente nos proponemos hacer las cosas a la manera de Dios. Naturalmente, por esto hay que orar. Señor, ayúdame. Porque no todo hermano en una iglesia es maduro. Y hay que tenerle paciencia a los nuevos, a los débiles en la fe. Hermano, créame que tengo cuerda para predicarte 2 horas más, pero entonces te daño el almuerzo. Pero voy a orar por ustedes. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.